¿Cómo se hace para que un proyecto empresarial que está en el papel se transforme en una oportunidad de negocios concreta? ¿Qué tipo de apoyos tiene a disposición un emprendedor? El Centro de Innovación y Emprendimientos, CIE, es un espacio de la Universidad Ort que desde hace 7 años por lo menos promueve entre sus estudiantes la generación de nuevos emprendedores, pero además fomenta la innovación e intenta fortalecer el vínculo entre el sector académico y el socio productivo. La semana pasada, el CIE inició una nueva etapa cuando inauguró un área de 150 metros cuadrados destinada a fortalecer los servicios que venía ofreciendo hasta ahora. Esa es la excusa, esta novedad es la excusa para que conversemos esta mañana con Enrique Topolansky, que es el coordinador de este Centro de Innovación y Emprendimientos. Una charla en la que vamos a poner al día estos temas, sobre todo la construcción del espíritu emprendedor, cómo darle luego seguimiento y apoyo a ese tipo de iniciativas. Enrique, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, es un gusto estar aquí hablando de estos temas que tanto nos apasionan. Aquí en Perspectiva hemos realizado varias entrevistas con emprendedores. De todos modos, me parece que en el momento de comenzar esta, sería bueno recordar una definición, por lo menos la que ustedes manejan. ¿Qué es un emprendedor? Un emprendedor es una persona que tiene la capacidad de soñar y basándose en su conocimiento, en sus redes, es capaz de ejecutarla, llevarla adelante y agregar valor a la sociedad o al conjunto de empresas al cual está vinculado. Por ejemplo, pregunto, un pequeño comerciante que abre un negocio cualquiera, un kiosco, ¿es un emprendedor? Sí, sin ningún lugar a duda, es un emprendedor si él fue capaz de detectar una necesidad en su barrio, en su zona de influencia y la está satisfaciendo adecuadamente. Muchas veces lo que nos pasa es que nos arriesgamos a llevar adelante un proyecto pensando que es un emprendimiento, enfocándonos desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, y en realidad no fuimos capaces de detectar una necesidad, de sondear adecuadamente el medio ambiente, el entorno en el que estamos. Entonces, en realidad, ese emprendimiento termina fracasando. Entonces yo creo que el emprendedor, el gran diferencial que tiene es que es capaz de detectar una necesidad, empatizando con esa necesidad, entenderla y así lograr agregar valor. A veces en base a la tecnología o a veces, como en este caso del kiosco, está mucho más ligado a hacer más eficiente un proceso o conseguir algún producto que lo haga el diferencial. ¿Emprendedor se nace o el emprendedor se hace? Es muy interesante porque está muy arraigado el mito de que el emprendedor se nace y en realidad nosotros lo que creemos es que el emprendedor tiene mucho que ver con lo actitudinal y que justamente la cultura del país en el cual nacemos influye de una manera muy determinante. ¿Y cómo influye? ¿Para atrás o para adelante? Bueno, depende del país. En nuestro caso, que tenemos una fuerte tradición de intentar evadir el riesgo, que se penaliza mucho el fracaso, todas estas condiciones generan una espiral que de alguna manera desincentiva de una manera importante todo lo que es el emprender. Yo a esto le llamo de alguna manera el síndrome de la pequeña aldea. Yo creo que en el Uruguay, al ser un país chiquito, todo se multiplica y de alguna manera se cataliza y se amplifica mucho más rápido. Entonces, si uno de alguna manera quiere tomar un riesgo y ese riesgo lo lleva a fracasar, esto enseguida se arma como una bola de nieve contagiosa en el cual no te juntes con este que es un fracasado, esto no se puede hacer y en definitiva eso desalienta a todos los que tienen sueños. Uh-huh. Entonces, teniendo en cuenta justamente esos antecedentes y esas características del país, ¿qué conviene? ¿Formar esa actitud emprendedora? ¿Es necesario formarla? ¿Hay que incentivarla? Bueno, exactamente. ¿No es tan fácil que aparezca? Ese es el diferencial que nosotros creo que tenemos hoy como universidad. Nosotros de alguna manera estamos trabajando muy duro desde hace más de 16 años en lograr formar estudiantes con una actitud emprendedora. Y es en este camino que arrancamos por allá en el año 2000, soñando que hoy estamos teniendo muy buenos resultados en el Uruguay, específicamente
fundamentalmente o principalmente en emprendimientos de base tecnológica, pero que el Centro de Innovación hoy generaliza a todas las carreras y a las diferentes propuestas educativas que tiene la universidad. Eso de formar en los estudiantes la actitud emprendedora tiene como dos partes, ¿no? La primera, que ese joven cuando se reciba no salga simplemente al trabajo a ver qué empleo consigue, que sea él mismo generador de su propia fuente de trabajo, por ejemplo, pero además con los otros condimentos que acabamos de mencionar recién, que no lo haga de manera desorganizada, caótica, simplemente voluntarista, que lo haga utilizando las herramientas adecuadas, ¿no? Es correcto. Nosotros lo que buscamos es que nuestros estudiantes sean generadores de oportunidades. Es decir, que preferimos que salgan a construir puestos de empleo en lugar de a consumir puestos de empleo existentes. Esto es un proceso que claramente lleva mucho tiempo, porque para poder lograr formar estas actitudes no es suficiente con agregar en la currícula una sola asignatura que le podemos llamar Emprendimientos 1 o una segunda asignatura que le llamemos Emprendimiento 2. Yo creo que cuando hablamos de competencias, cuando hablamos de formas de pensar, los americanos le dicen el mindset, ¿no? Cuando hablamos de esta actitud ante la vida, uno tiene que vivirlo. Y eso implica generar un verdadero ecosistema donde uno pueda ejercitar y a través del ejercicio desarrollar estas actitudes. Entonces el desafío es enorme, porque por un lado tenemos un estudiante que quiere ser ingeniero y tenemos el desafío de darle todo lo que son las herramientas, las metodologías para que pueda ser un muy buen profesional en el área de ingeniería. Pero al mismo tiempo, si a ese ingeniero no le damos las actitudes, las habilidades para poder pensar de manera emprendedora, estamos condicionándolo a que salga y que esté siempre a la espera de que surja una oportunidad generada por otro. Entonces, el diferencial que nosotros tenemos en la universidad es que agregamos a la formación de las distintas carreras como ser ingeniería, arquitectura, licenciatura en administración, comunicaciones, en todas ellas agregamos un tronco transversal que busca incentivar esta actitud proactiva, esta actitud de enfocarse en las necesidades, esta actitud de agregar valor a los demás, esta actitud de trabajar en red y conseguir los recursos. Una actitud que para mí es central es primero soñar, a partir de soñar ser capaz de ver lo que tengo y empezar con lo que tengo y no quedarnos pensando en lo que necesitamos. Eso es parte de lo que nos pasa muchas veces a los uruguayos. Nos quedamos pensando en, me falta esto y esto. Tengo un gran sueño, pero me faltan tantas cosas que no hago nada. Ajá. Entonces creo que gran parte de lo que tenemos que enseñar es, tengo este sueño, y a su vez tengo estas fortalezas porque me formé en la universidad, tengo conocimientos, tengo redes. Entonces con esto yo ya estoy mucho más adelante que otras personas que no tienen ese conocimiento, no tienen redes. Entonces cuando tú ya tenés esta formación, podés dar un primer paso. Claramente, dar ese primer paso implica riesgo. Y cuando implica riesgo es ahí donde se produce un conflicto entre la cultura que vivimos con el entorno, lo que estamos acostumbrados, qué pasa si te va mal, y con lo que nosotros estamos hablando en este lenguaje, en el ecosistema de la Universidad Ort, de tomar un riesgo, pero un riesgo controlado, basado en que tenés un conocimiento, basado en que tenés una red de apoyo, que es el Centro de Innovación y Emprendimientos. Entonces, ¿qué es lo que incentivamos? Empezar con lo que tenemos, dar ese primer paso, y a medida que avanzamos, el hecho de perder el miedo a esa incertidumbre, perder el miedo a lo desconocido, te permite avanzar de manera más confiable y así llegar a tener tu emprendimiento que sea exitoso. Pregunta un oyente en este momento, ¿quién es el entrevistado? Es Enrique Topolansky, coordinador del CIE, Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad Ort. Hablemos justamente del CIE. Algo ya quedó dicho en estas respuestas anteriores, pero ¿cómo funciona exactamente? Bueno, el Centro de Innovación y Emprendimiento, lo primero que hay que destacar es que es un ecosistema. Y quizás la palabra ecosistema nos dé un poquito de incertidumbre o nos genere una sensación poco clara de qué es. En realidad, el Centro de Innovación funciona como una gran red que vincula lo que tiene que ver
con la oferta y la demanda. Es decir, por un lado nosotros tenemos estudiantes que los estamos sensibilizando, los estamos inspirando para que emprendan. Y por otro lado tenemos necesidades que están latentes en la sociedad, en las empresas, en el contexto del país. Entonces el CIE vincula de alguna manera el potencial que tenemos de conocimiento y el potencial que tenemos de gente que quiere emprender con esas necesidades que están latentes en la sociedad o en las empresas. Actuamos como puente. Cuando un estudiante tiene una idea, un deseo de llevar adelante un emprendimiento, lo que hace es vincularse al centro de innovación. Se vincula al centro de innovación y tenemos un proceso muy simple, porque la clave de esto es que sea simple y ágil, que le llamamos postulato idea. Postulato idea es un formulario en el cual hacemos 3 preguntas que para mí son la clave, para nosotros son la clave de este proceso. Primero, ¿qué problema o necesidad lo lleva a innovar o a emprender? Segundo, ¿cuál cree él que es la solución a este problema o a esta necesidad? Y tercero, que es importantísimo, ¿cuál es el equipo? Porque hay grandes mitos de que el emprendedor es un superhéroe que lo hace solo, y esto es una gran mentira. Siempre hay equipos, hasta de los casos más destacados que vemos permanentemente como Apple, Steve Jobs. Se hace famoso Steve Jobs, pero en realidad hay equipos. Entonces son las 3 cosas que preguntamos, ¿no? Y a partir de las respuestas, ¿cómo sigue el proceso? A partir de las respuestas, nosotros tenemos lo que se llama gestores, y estos gestores reciben al estudiante, se fija una entrevista, y en esa entrevista lo que buscamos detectar es si esta persona está decidida a llevar adelante el proyecto. Entonces le hacemos preguntas que tienen que ver con el compromiso. ¿Cuántas horas vas a dedicar a este proyecto? Entran al centro de innovación, y en el centro de innovación tenemos una canchita de básquetbol. Ahora. En el nuevo centro de innovación. Esta es una de las novedades. Esta es una de las novedades. Por eso los 150 metros cuadrados. Exactamente. Ahora veremos más a fondo qué cambios implica esta etapa nueva, pero ya sabemos por lo menos que hay una canchita de básquetbol. Exactamente. ¿Y por qué es esto? Porque cuando en este proceso ellos presentan esta idea, llegan al centro de innovación y muchas veces, y esto es parte de la actitud que nosotros combatimos, la gente tiene ideas, pero se queda solamente en la idea. No son ejecutores, no las llevan, no las convierten en acción. Y una idea sin acción, claramente, es un desastre, no es un emprendimiento. Esas ideas que quedan dando vuelta y quedan como algo pendiente. Entonces, lo primero que le preguntamos es, ¿cuánto tiempo y qué estás dispuesto a arriesgar para llevar adelante este proyecto? Y en general esa pregunta no se la han hecho. Encontramos de que no se hacen esas preguntas básicas. Entonces lo que intentamos en ese momento, y es el por qué le está la canchita, intentamos que ellos tiren al aro. Cuando tiran al aro, lo normal, dado que el aro es un aro chiquito que debe tener unos 10 centímetros de boca, por lo general le van a errar. Entonces cuando le erran, viene la pregunta obligada. ¿Qué podés hacer tú para lograr conseguir el resultado de embocar esta pelota? Y claramente la respuesta es, tengo que entrenar. Y ahí ellos viven, y al vivenciar esta experiencia, les hacemos notar de que el emprendimiento necesita lo mismo. Un emprendimiento lo que necesita es dedicación, transpirar la camiseta, muchas horas enfocadas en lograr conseguir el sueño. Y viene la pregunta, ¿cuántas horas te vas a dedicar y qué estás dispuesto a arriesgar? Y en general un estudiante en esa etapa de la vida lo que arriesga principalmente es su tiempo. Si no es capaz de arriesgar al menos su tiempo y dedicarle una determinada cantidad de horas, que nosotros pedimos que sean 10 horas semanales, entonces el centro de innovación no es un lugar para ellos. Por suerte, la gran mayoría nos dicen que sí, y efectivamente comienzan a venir al centro de innovación y a tirar al aro. A partir de ese punto, comenzamos a trabajar con tutores, mentores, a lograr validar la idea de negocio. ¿Qué quiere decir validar? Validar la idea de negocio es verificar de alguna manera, de lo más empíricamente posible, de que existe la necesidad que ellos ven y que son capaces de agregar valor. Este es un proceso que puede llevar de repente 3 meses, de repente 6 meses, de repente 1 año y muchas veces fracasar.
Porque cuando el emprendedor llega, por lo general tiene su sueño, tiene su visión del problema. Y el gran desafío es lograr que él tenga o obtenga la visión de quien tiene el problema. Entonces es muy fácil emprender, como me gusta decir, desde la oferta nuevamente. Emprender desde, yo sé que cuando vengo a la universidad es muy difícil estacionar. Entonces vivo un problema y a partir de ahí se me ocurre una solución. Ahora, ¿qué sé yo de logística? ¿Qué sé yo de cómo optimizar los espacios para estacionar? ¿Qué sé yo de regulaciones? Si yo no sé nada de eso, estoy emprendiendo en base a que tengo una intuición, pero necesito conocer el punto de vista del problema en sí mismo, de quien sufre ese problema y quien está administrando esa situación. Entonces, ese paso es lo que nosotros llamamos validar. Es definir el alcance del proyecto, es encontrar lo que se llama los actores involucrados en el proyecto, es meterse en la piel de esos actores, saber qué hacen, saber cómo tienen el problema, cuándo se produce, qué tanto les impacta, qué costo tiene para esa persona. Esa investigación se hace allí, en el CIE, con el asesoramiento, el apoyo de esos recursos humanos de los que tú hablabas recién. Correcto. Por ejemplo, mentores. Exacto, nosotros tenemos mentores y tutores especializados en distintas áreas. Algunos se especializan en lo que nosotros llamamos el dominio, es decir, tenemos algunos que son expertos en logística, otros son expertos en salud, otros son expertos en biotecnología, en arquitectura. Después tenemos tutores que son más de rol, por ejemplo, de marketing, de comunicación, del tema finanzas, del tema más estructuras empresariales, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa primera etapa, que puede llevar 3 meses, 6 meses o fracasar, es una etapa de validación y búsqueda. Cuando esa etapa finaliza, positiva o negativamente, tenemos un emprendimiento que ha encontrado que efectivamente hay una necesidad, que conoce qué actores están involucrados, que conoce una forma de agregar valor y de que el proyecto pueda ser sustentable para llevarse adelante. Y a partir de ese momento, ¿qué viene? Y a partir de ese momento termina la fase de preincubación y comienza la fase de incubación. En la fase de incubación, lo que nosotros tenemos es poder convertir esa idea en un startup o emprendimiento, en una empresa, en el embrión de una empresa. ¿Cuál es la diferencia? En la primera etapa de preincubación estamos a la búsqueda de un modelo de negocio, estamos a la búsqueda de un producto, estamos a la búsqueda de un servicio. En la segunda etapa ya encontramos cuál es el servicio, el producto, el modelo de negocio y lo que necesitamos hacer ahora es encontrar clientes. Lo que necesitamos hacer ahora es ser capaces de que esa empresa por sí misma comience a generar valor y comience a crecer, a crecer, a crecer. Estas son las etapas que cubre el Centro de Innovación y Emprendimiento. Desde la idea, pasando por la etapa de preincubación, a el mercado, pasando por la etapa de incubación. Y este es un servicio que se ofrece a los estudiantes de la Universidad Ort, independientemente del año en el que se encuentren, de su respectiva carrera, independientemente de cuál sea la carrera. Bueno, es muy interesante la pregunta porque justamente en este punto el ecosistema emprendedor de la Universidad Ort es un ecosistema que no es un ecosistema cerrado. ¿Qué significa esto? Muchas veces se cree de que nosotros solo apoyamos emprendedores o equipos que están integrados por la totalidad, el 100% de estudiantes pertenecientes a la Universidad Ort. Yo creo que un ecosistema cerrado, y sobre todo en el ambiente emprendedor, no funciona. Por lo tanto, lo que nosotros resolvimos hacer, y es un gran diferencial que tenemos dentro de la universidad, es tener un ecosistema en el cual nosotros exigimos que al menos un integrante del equipo sea estudiante o egresado de la Universidad Ort Uruguay. Pero admitimos y fomentamos de que haya en el equipo estudiantes con distintas perspectivas, con distintas vivencias. Por ejemplo, me gusta mucho que en el equipo esté integrado por gente que tiene lo que yo digo la universidad de la calle, o sea, que conocen realmente el problema sobre el cual queremos trabajar y resolver. Entonces, esos equipos son los que tienen más chances de sobrevivir, tienen más chances de ser exitosos.
cuando logramos complementariedad, cuando logramos que de alguna manera el ingeniero que tiene conocimiento o el licenciado en administración que conoce de marketing o la persona que viene de la maestría en negocios, porque pueden venir de cualquier nivel o, como tú bien dijiste, de cualquier año de la carrera, desde primer año al posgrado, al último año o estar graduado, se junten con otras personas que tienen las capacidades o el conocimiento complementario, es ahí cuando tenemos más posibilidades de que tenga éxito y que realmente agrega valor a la sociedad el emprendimiento. Vayamos a la pregunta que yo dejaba planteada hace un rato. Las cuentas del Centro de Innovación y Emprendimientos dicen que ustedes han recibido 817 ideas, han incubado 185 proyectos y de ellos 76 se han concretado. Entonces... Bueno, para nosotros es un gran éxito y es un éxito de 16 años. Es un éxito que no es casual y que lo que llevó es mucho de construcción, de experimentar. Yo comentaba fuera de micrófonos que este proceso nació en el año 2000 y nació de alguna manera poniendo la carreta delante de los bueyes. Nosotros creíamos que podíamos generar emprendimientos en el Uruguay generando una incubadora. Y fue así que en el año 2000 un grupo de personas de la Universidad Ort comenzó a tener contactos con el Banco Interamericano y logramos llevar adelante este sueño. Creamos la infraestructura para darnos cuenta de que no existían emprendedores. Y ahí, algo que hoy quizás parezca trivial, en ese momento confundíamos y pensábamos que era lo mismo emprendedor que emprendimiento, que actitud, y poco a poco fuimos descubriendo de que en realidad el emprendedor es una construcción que se realiza cuando uno genera las condiciones sistémicas para que nazcan y que es a raíz de que existe esta persona o estos estudiantes que tienen actitud emprendedora que es capaz de detectar una necesidad y convertirlo en un emprendimiento. Entonces fue un proceso gradual. Entonces cuando yo miro estos números veo que se van acelerando. Unos pocos años atrás nosotros teníamos 10, 15, 20 propuestas de ideas en el Centro de Innovación al año. Hoy estamos arriba de las 150 y yo me animo a decir que este año vamos a llegar probablemente a las 200. Bueno, algunos ejemplos de proyectos que han salido de allí. Yo cité más temprano, cuando anunciaba esta entrevista, el caso de Pedidos Ya. Efectivamente, Pedidos Ya. Ese es quizás el más emblemático, la estrella, ¿no? Efectivamente, hoy es la estrella de las startups de Uruguay, de toda esta movida que se ha logrado consolidar en el ecosistema, y es un ejemplo de cómo 3 estudiantes de la Universidad Ort, 3 estudiantes que provenían de distintos niveles de formación, de distintos perfiles, todos técnicos, logran concebir una idea en el ambiente del ecosistema de la Universidad Ort y a partir de su proyecto de fin de carrera convertirlo en una empresa que hoy es la empresa más grande a nivel mundial de deliveries de alimentos. Esta empresa hoy da trabajo en el Uruguay solamente a más de 300 personas. Y esto es lo que queremos lograr, de que esos 3 estudiantes, en lugar de salir y consumir un puesto de trabajo, generen valor, generen para el país oportunidades de crecimiento. Hay otros ejemplos. Aquí tuvimos hace un tiempo en perspectiva a Macarena Sass, técnica en diseño de moda, estudiante de la licenciatura en gerencia de administración, que creó la empresa 1000 Razones, una firma dedicada al alquiler de vestidos de diseño. A la que le ha ido muy bien, no solamente acá en Montevideo, sino ha ido abriendo franquicias y locales en el interior, e incluso la última vez que me crucé con ella me hablaba de posibilidades de expansión fuera del país, ¿no? Efectivamente, lo que nosotros fomentamos es que todos los emprendimientos tengan una visión global. Hoy Uruguay tiene un potencial enorme de ser la base de validación de estas startups, de estos emprendimientos, y a partir de Uruguay salir al mundo. Tanto 1000 Razones,
que es un excelente emprendimiento y un excelente ejemplo porque nos saca de lo que se llama los emprendimientos de base tecnológica, porque muchas veces se tiende a pensar que en el Uruguay hay solo emprendimientos de base tecnológica. Claramente, son los emprendimientos más dinámicos por su estructura, permite que con bajos costos iniciales se pueda lanzar una startup en el área de tecnología y escalan mucho más rápido, es decir, que logran una aceleración y una internacionalización mucho más rápido y potente. Pero casos como el de Macarena con 1000 razones. ¿Otros ejemplos? Caso el de Cindy Clays con el tema de joyas. Tenemos otro caso que es el de Capita, que hacen unos zapatos de diseños increíbles y que muchas veces se dice, no, en el Uruguay no se puede producir zapatos, viene un barco chino y efectivamente nos destruye el mercado. Y bueno, esta gente de Capita, que les recomiendo que entren a la página web, que es capita.com.uy, van a ver que su diferencial es el diseño, su diferencial es la calidad, y a partir de este nicho han logrado proyectar una imagen de marca que se ha ido consolidando. Uh-huh. Podríamos seguir con la lista. Sí, por supuesto, hay muchísimos más. Pero me interesa saber, a propósito del CIE, esta etapa nueva, ¿qué implica? Porque mencionamos el dato de un espacio físico de 150 metros cuadrados. ¿Qué cambio trae? El espacio físico, de alguna manera, es el símbolo que muestra la consolidación de este trabajo. El espacio físico, 150 metros en la universidad, es el salón más grande que tenemos, y el hecho de que la universidad esté alocando este recurso, lo que muestra es el compromiso que tenemos con el desarrollo de la cultura emprendedora. Pero como decía, el espacio en sí es un símbolo. Lo importante son los cambios que se producen en esta nueva etapa. Pero hablando del espacio, aunque sea brevemente, ¿qué hay allí? Bueno, en el espacio lo que pueden encontrar son los servicios para instalarse un emprendimiento en la fase inicial de preincubación y en la fase de incubación. ¿Qué significa instalarse? Instalarse significa de que cuando uno está en la primera etapa de preincubación va a disponer de un espacio con mesas, acceso a internet absolutamente gratis, donde el contrato que firman con nosotros de compromiso y dedicación implica de que 10 horas a la semana tengan que ir a este espacio para impulsar su proyecto. Entonces tienen un lugar que yo le llamo el gimnasio, donde ellos van a entrenar esta actitud. ¿Y qué otra infraestructura tienen a disposición? En el Centro de Innovación lo que tenemos a disposición es primero los tutores, tenemos los mentores, y además dentro de lo que es infraestructura tenemos lockers, tenemos una kitchenette, tenemos todo lo que tiene que ver con baños, salas de reuniones, salas para hacer presentaciones a clientes. Todo esto está equipado y son las facilidades que le brindamos. Pero específicamente yo creo que el secreto del éxito del ecosistema no está en los 150 metros. O sea, los 150 metros es una gran ayuda porque cuando una empresa, cuando una startup comienza a tener un lugar gratis en el cual podría trabajar, tener wifi gratis, tener de alguna manera una silla, una mesa, todo en buenas condiciones, un muy buen clima, una tribu, como digo yo, de gente que los está apoyando, es importantísimo. Pero lo más importante es que ORT dispone de 25.000 metros cuadrados de infraestructura, de servicios, de laboratorios, de comunidad de conocimiento. Entonces, de alguna manera, un emprendedor puede necesitar hacer un prototipo, por ejemplo, de su producto que está por lanzar al mercado. Bueno, nosotros lo que hacemos es conectarlo con el laboratorio de prototipados, con el Fab Lab que tenemos, para que pueda utilizar las impresoras 3D e imprimir un prototipo de lo que está haciendo. Entonces, toda esa gama de servicios que se le ofrece al emprendedor o al emprendedor en gestación tiene un costo. Bueno, ¿Cómo se financia? Bueno, ¿Se le cobra al emprendedor? ¿Quién paga? El Centro de Innovación y Emprendimientos
ofrece todos sus servicios gratis. Lo único que se cobra son los costos de, por ejemplo, si tenemos que imprimir lo que puede llegar a ser el uso de la impresora al costo. O sea, no estamos ganando por poder utilizar una impresora. ¿Cómo se financia el Centro de Innovación? El Centro de Innovación y Emprendimiento, a diferencia de otras incubadoras que existen en Uruguay y en el mundo, que lo que hacen es tomar acciones del emprendimiento y que si el emprendimiento le va bien, se rehacen del dinero porque ganaron mucho ingreso con la valorización de esa empresa. El Centro de Innovación no cobra nada, no toma acciones y se financia de la siguiente manera. O sea, por ejemplo, a pedidos ya, a empresa a la que le ha ido tan bien, ¿el CIE no le ha cobrado nada? Absolutamente nada, porque para nosotros es parte de nuestra misión como universidad formar estudiantes con actitud emprendedora que como resultado de tener éxito en esto, lanzan sus emprendimientos. ¿Y entonces cómo se financia? ¿Lo iba a decir? Exacto. Entonces, ¿cómo nos financiamos? Nos financiamos de distintas maneras. Una de las principales vías de financiamiento tiene que ver con donaciones. Tenemos sponsors, el principal sponsor que tenemos es el Banco Santander, pero han sido sponsor de este centro, por ejemplo, el Estudio Ferrer de abogados. Entonces, estos sponsors donan porque comparten en lo que queremos hacer, que es cambiar la cultura del Uruguay, contribuir a un Uruguay más productivo. Pero a su vez, el Centro de Innovación se financia de alguna manera trabajando con empresas, agregando valor, capacitando específicamente en áreas que tienen que ver con innovación, capacitando en áreas que tienen que ver con ayudar a motivar y generar este espíritu emprendedor. Entonces tenemos distintas fuentes de ingreso. Y hay otra muy importante que tiene que ver con el apoyo que da la Agencia Nacional de Innovación, la ANI. Nosotros cada vez que presentamos un proyecto a la ANI nos paga un fondo por llevar adelante este proyecto. ¿Cómo es eso? Claro. Algunos de estos emprendimientos que han pasado por el CIE luego tienen la posibilidad de acceder a apoyos afuera. 25 de ellos, según veía en los números, tuvieron financiamiento de la ANI y de inversores privados. ¿Cómo juegan estos agentes externos así? Sí, ese número ha aumentado bastante. Hoy yo diría que estamos cerca del doble, pero básicamente la ANI tiene distintos instrumentos. Tendría que hacer una historia un poquito más larga. Para el financiamiento de una startup existen 3 etapas. Lo que se llama capital semilla, lo que se llama inversión ángel y lo que se llama VC o venture capital, o lo que sería financiamiento para el crecimiento o la aceleración. En la primera etapa, que es la etapa de fundación o seed capital, es la etapa en la cual conseguir esos primeros $3.000, $5.000, $10.000 a veces se hace muy difícil. Entonces, lo que nosotros hacemos en esa primera etapa es, primero, validar de que el emprendedor está comprometido. Si el emprendedor está comprometido y tenemos un proceso de validación en trámite y vemos que es confiable, lo que hacemos es presentarlo a la ANI a un instrumento que se llama BIN, Validación de Ideas de Negocio, el cual les da los primeros $5.000 no reembolsables para poder validar el emprendimiento. En esa primera etapa, lo normal es que muchas veces el emprendedor tenga que conseguir o poner plata de su bolsillo, tiempo o conseguir recursos por canje, como sea. Pero es una primera etapa que hay que transpirar mucho la camiseta. En la segunda etapa existe lo que se llama instrumentos de la Agencia Nacional de la Innovación que dan $25.000 para jóvenes emprendedores. Estos jóvenes emprendedores innovadores lo que hacen es presentar ya un proyecto que esté validado y que tiene un claro diferencial innovador que agrega valor, y la agencia, bajo la supervisión del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT, lo que hace es asignarle estos fondos que los vamos ejecutando y nosotros somos los garantes. Es ahí cuando la agencia nos paga a nosotros una prestación que nos permite financiar tutores que impulsan y ayudan a este proyecto. Y después falta el tercer nivel, y con eso ya completamos. Exacto, y hay un tercer nivel que por suerte en el Uruguay se desarrolló de manera importante en los últimos años, que en realidad faltan 2 niveles, que son los inversores ángeles privados. Los inversores ángeles privados en el Uruguay se han consolidado distintas redes de inversores, distintos grupos, que ahí sí ya
es un negocio entre privados, en los cuales toman parte de las acciones de la empresa y a cambio se valoriza la empresa y ellos inyectan capital de riesgo y que la gran mayoría de las veces lo pierden en estas startups. En toda esta primera etapa es para el lanzamiento del emprendimiento. Luego aparece lo que es la fase de los VCs o Venture Capitals que buscan acelerar. Esta es la fase en la cual hoy por hoy en Uruguay tenemos mayor déficit. Hay muy pocos VCs y se hace difícil todo lo que es el acelerar hacia la internacionalización. Si bien Uruguay 21 tiene hoy proyectos que nos ayudan a llevar adelante la internacionalización. Por lo tanto, y ya para despedirnos, a partir de esta etapa nueva que están iniciando y con este marco que tú acabas de describir, ¿dónde vienen los desafíos? Bueno, los desafíos vienen principalmente por el lado de la internacionalización. Yo creo que Uruguay tiene que apostar muy fuerte a conectarse con el resto del mundo, a abrir puertas, a tender puentes que ayuden a estos soñadores a conseguir mercados. Creo que eso es lo más importante y si logramos tender puentes, abrir mercados, vamos a tener un Uruguay que claramente va a lograr agregar valor, generar puestos de trabajo, innovar y crecer. Enrique Topolansky, coordinador del CIE, Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad Ort. Gracias por acompañarnos. Emiliano, un placer estar aquí con estos temas que, como comenté, me apasionan y creo que le hacen muy bien al país. Y feliz cumpleaños. Muchas gracias, me descubriste. Acaban de pasarme el dato. Es el día de hoy, ¿no? Efectivamente, es el día de hoy y estamos aquí trabajando, que es la mejor forma de celebrar. Bueno, que culmine bien la jornada con los festejos correspondientes. Gracias, Emiliano. Ya volvemos, viene la mesa de este miércoles. En perspectiva, da que hablar.